es el Mesías, Cristo prometido. Él es el Cordero que el pecado quita. Buenas noches, Dios os bendiga en esta noche bendita. Nuevamente estamos en un programa Semilla del Reino, amén. Y de verdad que es un privilegio estar aquí en esta noche junto con mis hermanos. Es un proyecto de unos jóvenes que le ha salido del corazón, que Dios ha puesto en su corazón, amén. Y la verdad que está haciendo una gran bendición con su permiso de su pastor. Y de verdad que la iglesia de Barón de Viver pues está creciendo en sentimientos, en ideas y todo para dar la gloria y la honra a nuestro Dios. Para mí en esta noche es un gozo estar aquí. Soy el hermano Nino de la iglesia de Barón de Viver y de verdad que me siento dichoso de compartir en esta noche un consejo de parte del Señor, amén. Y doy gracias a los hermanos porque me han llamado y me han hecho mucho bien. Hermanos, lo que quiero traer en esta bendita noche es un consejo de cómo tiene que ser un cristiano cuando se convierta al Señor. Tiene unas virtudes, hermano mío, y tiene algo diferente, tiene que haber algo diferente de aquellos que no tienen al Señor. El cristiano, la palabra lo marca, que tenemos que ser sal de la tierra, luz del mundo, somos cartas escritas, como dice Pablo. Entonces el cristiano tiene que ser diferente, tiene que destacar, no porque por sus capacidades, sino porque en él está el Espíritu Santo y tiene que ser diferente. Amén. Así que no quiero robaros tiempo, voy a estar muy poco tiempo, pero sí quiero transmitir la palabra del Señor. Mirad, yo sé que el que escuche este mensaje está acostumbrado a escuchar muchos mensajes que hay en las redes sociales y ojalá hubiera más predicadores, porque hoy, gracias a Dios, el que quiera escuchar su palabra se pone en las redes sociales y escucha la palabra de Dios. Pero que este mensaje no es un mensaje más, sino que es un mensaje nuevo, porque hoy lo estamos predicando. Así que, por favor, si estás conectado, escúchalo hasta el final, porque es de Dios. Amén. Sin más, mira, vamos a leer la palabra del Señor, que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 18. Es un mensaje muy sencillo que Dios me dio hace tiempo, pero cada vez que lo predicamos, pues el Señor nos bendice cada vez más. Amén, porque su palabra es vida. Amén. Leemos la palabra del Señor y dice así: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí que he visto al hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Amén a su palabra es bendita y santa. Y gracias porque hoy podemos predicar su palabra en el nombre del Señor. No quiero robar mucho tiempo. Hermanos míos, esta historia laza que David, ya sabéis la historia, David, Saúl, hijo de Isaí, un joven que destacaba, un joven que era diferente porque era según como el corazón de Dios. Amén. Hermanos míos, este hombre no quería llamar la atención. Era el último de la casa de Isaí, ya sabéis la historia, muchos la saben. Era el menor de la casa de Isaí, hermanos míos. Y él cuidaba de las ovejas. Él no quería, él hacía lo mínimo, porque lo tenían por el último, porque era ley de esos tiempos. Era una costumbre que los más jóvenes cuidaban las ovejas. Era el menos importante para el hombre, pero no para Dios. Y él estaba conforme al corazón de Jehová. Amén. Cuando relata esta historia, hermanos míos, había Saúl, rey de Israel en aquel tiempo, que la palabra de Dios dice que le atormentaba un demonio. Y sus consejeros, y lo mejor, la corte que tenía al lado, había muchas personas a su alrededor, no le podían quitar ese problema, le hablaban, y él seguía a Satanás atormentándolo, no dormía, creo yo, con una depresión terrible. Pero dice su palabra que por ahí había un criado. Amén. Y dice: yo conozco a uno, es valiente, hermoso, prudente en sus palabras, Jehová está con él. Amén. Yo lo conozco a uno que sabe tocar el arpa, llamarlo. Y él vino a palacio, o a donde estaba el rey Saúl,
Dice su palabra que él alababa al Señor y el demonio se marchaba. Dicho de paso, hermanos míos, voy a enlazar con lo que he dicho, que hay que tener una virtud de los cristianos, ¿vale? Pero dicho de paso, Dios bendiga a aquellas personas que son anónimas. Ese criado no tenía nombre, no sale su nombre en la Biblia, no tenía nombre, pero buscó la solución a rey Saúl. Lo que no vieron los consejeros, lo que no buscaban solución en las personas que tenían cerca, que ellos estaban para eso, hermanos míos, para aconsejar, para ayudar al rey. Un criado se dio cuenta que había un ungido de Jehová, que había un muchachito joven sin nombre, que cuando él hablaba, cuando él tocaba, porque decía que sabía tocar, es que lo había escuchado. Cuando él decía que era prudente porque había hablado con él, sabía que ese hombre, un tal David, hijo de Isaí, tenía a Dios con él. Y dice el criado, yo conozco a uno que le va a traer la solución a nuestro rey. Y yo digo, benditos sean los anónimos. Muy bien. Porque los anónimos, mira, ahora mismo lo digo, ¿vale? Lo digo para hacer bien a los jóvenes que están aquí. Ellos no se ven, pero ellos están aportando para la obra de Dios. Son anónimos, pero están aportando para su obra, para que la gloria se la lleve Él. Amén. Dios bendiga a aquella gente sin nombre, porque los que no tienen nombre, también oran. También buscan, también tienen problemas, también luchan por la verdad. No tienen nombre, y Dios bendiga a aquellos que tienen nombre, porque Dios pone a los que tienen nombre adelante, a los gobernantes nuestros. Dios los bendiga, a los buenos predicadores con nombre. Pero deciros que los anónimos también pasan problemas, pero los anónimos también son fieles en secreto. No tienen nombre, pero para Dios sí que tienen nombre. Amén. Dios bendiga a los sin nombre. Los que no tenemos nombre, el Señor también de vez en cuando nos usa, y también el Señor de vez en cuando nos habla, y también hacemos bien a los demás. Porque Dios no busca nombres, sino busca corazones fieles que le adoren en espíritu y en verdad. Y no quiero pararme tanto aquí, porque tengo poco tiempo. Dice que no tenía nombre, y buscó una solución una persona que tampoco tenía nombre. David era el último de la casa, era el último, pero fue el que buscó la solución. Pero ahora quiero pararme aquí a lo que he dicho al principio de la palabra del Señor, que los cristianos que tenemos que marcar una diferencia. Quiero pararme aquí. A David le conocían como valiente, vigoroso, hermoso, prudente en sus palabras, y Jehová estaba con él. Tenía tantas cosas tan diferentes que llamaba la atención, y lo conocían por lo que él era. Y yo hago una pregunta a los oyentes que me están escuchando, a los cristianos que me están escuchando, porque este es un mensaje para cristianos. ¿Cómo te conocen? ¿Cómo te conocen al que ha conocido al Señor? ¿Cómo te conocen? Porque recuerdo que usted tiene que ser diferente. Joven que me escuchas, si tú estás en un corro que no son cristianos, tú tienes que marcar una diferencia. ¿Y cómo te conocen en ese corro? ¿Te conocen como un cristiano que ha recibido a Dios? ¿Te conocen como uno que ha dicho no al pecado? ¿Te reconocen a ti como uno diferente del grupo de jóvenes que no tienen a Dios? Tú tienes que ser diferente, joven. ¿Cómo te conocen? Padre de familia de tu casa. Lo tengo que decir porque su palabra es viva. ¿Cómo te conoce el entorno de tu hogar? ¿Como un padre luchador fiel? ¿Como un padre que domina la situación y busca la santidad en su casa? ¿Cómo te conocen tus hijos? Yo estoy sintiendo al Señor. Porque tú tienes que ser diferente. No, yo hago lo que puedo. No, la palabra de Dios no te dice eso. Te vuelvo a recordar. El día que conociste al Señor, has cambiado. Eres diferente. Tú eres sal de la tierra, luz del mundo. ¿Sabes, hermanos míos, que los que hemos conocido a Cristo vamos contracorriente de este mundo? Entonces tú en este mundo no puedes pasar por desapercibido. Bueno, es uno más del montón. No, yo soy luz, yo soy sal, yo proclamo la palabra de Dios y mi casa da testimonio que mi vida es diferente. Amén a su palabra. Entonces, ¿cómo te conocen a ti? ¿Qué te conocen? El entorno de estar en la iglesia. Te tienen que conocer que tú eres un ungido de Dios, un santo de Dios, uno diferente, uno que no quiere pecado. Pero eso a David lo conocían por sus virtudes, porque era diferente. Porque hacía cosas diferentes. Amor, comprensión, prudencia. Un cristiano tiene que marcar la diferencia. No digo en tu iglesia, digo a aquellos que no tienen la luz.
No se puede confundir hoy aquellas personas que están en pecado. No puede ser. Tú eres diferente. ¿Cómo te conocen a ti y a mí? Recuerda que tú representas a Jesucristo. Tú representas una gran familia y tú tienes que ser diferente a los demás. Por eso un cristiano tiene que ser prudente, valiente, vigoroso. Tiene que ser diferente. Amén. Tiene que actuar diferente. Pero claro, estamos en un mundo con muchos problemas y tribulaciones iguales que los del mundo. ¿Y cómo marco la diferencia? Lo dije el otro día predicando y cada vez que lo digo me hago bien. Había una zarza que ardía en un desierto, la de Moisés. Todas las zarzas que habían allí eran iguales. A todas le daba el mismo viento, la misma temperatura, el mismo sol, el mismo castigo. Pero dice su palabra que unas ardían si se consumían y la otra no. ¿Por qué, hermano mío? Porque esa zarza estaba Dios. Entonces, hermano mío, usted es del mundo. Es verdad. Tienen las mismas enfermedades, las mismas situaciones de problemas familiares, que hay muchas, económicas. Pero usted, hay una diferencia muy grande. Que usted arde, pero no se consume. Arde, pero no se consume. ¿Y sabes qué usted se convierte? Se convierte en una antorcha para aquellos que no tienen luz y digan, ahí está Dios, porque se está ardiendo, está llorando, pero no tira la toalla, no desespera, porque tiene a Dios con él. ¿Y sabe lo que hace eso? Atraer a aquellos que no tienen a Dios. Los atrae. Así que en esta tarde, un cristiano empieza a hablar al Señor. Voy muy rápido, no sé cuánto tiempo llevo, pero quiero acabar rápido. Un cristiano tiene que ser valiente en el espíritu, valiente en este mundo. Para mí un valiente, hermanos, para mí un valiente no es como Sansón. Sansón era valiente en la Biblia, poderoso. Todos le tenían miedo. No había más valiente que él. Con una quejada de un asno mataba a 1000 filisteos. Dice la historia que cogía las puertas de Gaza. Hermano, estamos hablando de unas puertas de una ciudad. Las puertas de una ciudad, hermano. No sé la longitud ni la largura, no lo sé. Pero dice que se enfadaba Saúl. Dice que cogía las puertas de Gaza, se las ponía a la espalda. Y dice que caminaba 80 kilómetros en el desierto y las dejaba allí abandonadas. Esas puertas nunca más las traían. No sé cuántas puertas dejó por ahí. Pero para mí ese no es valiente. ¿Sabe, hermanos míos? Para mí, ¿quién es valiente en la Biblia? Es Abraham. ¿Cómo? Si no ha hecho ni una pelea, si no ha hecho nada de acto de valentía. Para mí Abraham es valiente. Cuando Dios le dice, dame a tu hijo. Dame a tu hijo. Padre, te doy a mi hijo, te doy mi futuro. Te doy al hijo que yo te pedía y que tú me has dado tantas promesas. Dame a tu hijo, mátalo. Ese para mí es valiente. ¿Sabes quién es para mí valiente? Para mí es renegar de este mundo y hacer la voluntad de Dios, aunque a ti te cueste y tú seas perjudicado. Para mí eres un valentón. Para mí esas familias que por ser fieles a Dios, sus hijos no comen tan bien, no visten tan bien, para mí es un deleite para mí, es un valiente de Dios. Para mí un hombre que da la otra mejilla, porque este mundo es muy malo y hay gente muy mala, pero yo he visto hombres dar la otra mejilla, no porque ellos pudieran o dejan de poder, es porque quieren la voluntad de Dios. Que tú des la otra mejilla, para mí eres valiente. Por eso Dios quiere hombres como tú, que seas valiente, que digas no a este mundo. La valentía a mí no son aquellos hombres que se sacrifican, que su casa a lo mejor no va tan bien, pero son fieles a Jehová. Para mí esos son valientes. Voy muy rápido, no quiero pararme. Para mí, un cristiano, lo digo a los jóvenes, tiene que ser prudente en sus palabras. Tienen que ser prudentes en el hablar, en estar. Cuando hablo prudente en sus palabras, no hablo, hermano, ya de la palabrería que puedes hablar a un anciano en tu iglesia, no. Prudente en lo que tú digas, en lo que tú haces, en tu casa, y con tus hijos, con tu familia, con el ambiente que hay a tu lado. Sé prudente, porque un cristiano prudente, ¿cuántas ruinas puede evitar?
Una persona prudente, cuánta alegría y ruinas puede evitar a su casa. Y me hace recordar a mí, Abigail. Tenía su marido Nabal, si no me equivoco. Una mujer, dice su palabra, prudente. Una mujer que estaba en su sitio. El malo, hablando así, era Nabal, un hombre perverso, que no entendía las cosas de Dios, no quería saber nada. Pero una mujer, ya os voy a contar la historia rápidamente. David está cansado con sus soldados y ve la casa de Nabal. Él guardaba esa casa y el otro no se daba ni cuenta, porque guardaba a Israel, guardaba a su pueblo. Y pide provisiones para sus soldados. Y Nabal dice, yo no sé ni quién es David. David se enfada. Dice, hoy no queda ni uno vivo en esa casa. Hoy, si no me equivoco, eran 400 soldados. Vamos ahí y hoy arraso con todos. Y David se puso en marcha. Pero había una mujer prudente que se llamaba Abigail. Y dice, antes que venga la ruina a mi casa, yo les haga el encuentro. Dice que cogió provisiones, comida. Y por un camino corto, dice la palabra, salió al encuentro de David. Se puso de rodillas y le dijo, mi señor, no hagas de que mi marido necio busque la ruina a mi casa. Y empezó a hablar con él, y fue prudente, empezó a hablar. Y dijo David, por ti hoy, porque tú has sido prudente, no hay una ruina en tu casa. Un cristiano tiene que ser prudente. Nunca hagas nada, ni digas nada, sin consultar con el Padre. No lo hagas. Voy muy rápido. Valiente, prudente en sus palabras. Dice, hombre de guerra. Un cristiano tiene que estar preparado para la guerra. Todo el que se convierta a Cristo empieza una batalla. ¿Quién te ha dicho que el Evangelio es pasajero, es de rosas? El que se convierta al Padre, es una palabra muy sencilla, pero te hará bien. Empiezas una guerra contra tu carne, una guerra contra Satanás, diariamente, y tienes que estar preparado. Mirar, la frustración, lo que me iluminó en esta palabra, que no es profundo, pero me hizo bien, hombre de guerra, me dio a entender a mí que un cristiano guerrero no lucha solo por él, lucha por una causa, lucha por un vencedor en global. Si venzo yo, vences tú. Un guerrero lucha por una bandera, por un pueblo. Y yo te digo en esta tarde o en esta noche que el que se convierta a Cristo tiene que entender que tiene que armarse con la armadura de Dios. Y tiene que luchar no solo por una causa, que es mi casa, sino tengo que luchar por un pueblo. Y tengo que luchar por una nación representando a Jesucristo. Porque últimamente luchamos por lo que yo soy y ya está. Pero recuerda que somos el cuerpo de Cristo. Recuerda la palabra, que tú no eres uno más. Tú eres uno diferente, con luz. Amén. Tú eres una persona que eres la sal de la tierra y representas a mucha gente. Si yo voy por la calle y hago un desorden delante de Dios, no represento solo yo, representa a la iglesia de Cristo. Por eso un cristiano se enlaza una cosa con la otra. Tiene que ser prudente, porque no representa solo a ti. Por eso necesitamos más que nunca hombres guerreros de Dios. Pero ese nunca fue a la guerra. David no había ido a la guerra y le llama guerrero. Es que para ser guerrero no hace falta ir a la guerra, porque esta guerra es diferente, es espiritual. Tú tienes batallas cada día, por eso tienes que prepararte, tienes que ser prudente y hermoso, dice su palabra. ¿Sabe el que cristiano es hermoso? Cuando habla, cuando actúa, cuando un cristiano te acercas a él. Es una enseñanza para aquellos cristianos también que están empezando. Tú tienes que ser hermoso. Dice, cuando nació Moisés era hermoso. Toda persona que nace de nuevo tiene que ser hermosa, para que sea una atracción para aquellos que no tienen a Dios. ¿Hermosura en qué? En la forma de hablar, en la forma de decidir tus problemas, en la forma de cuando venga un problema, tiene que desprender tu hermosura de lo que el cambio que ha hecho contigo. Y David tenía todas esas virtudes: valiente, hermoso, prudente
en sus palabras. Y lo más importante de todo, y quiero acabar, dice, y Jehová estaba con David. Los tengo que decir, si Jehová no está con nosotros, de en vano es venir al culto, de en vano es estar aquí, leer su palabra, hacer grupos. ¿Y cómo sé que Jehová está conmigo? Volvemos a lo mismo, en tu forma de actuar, en tu forma de hablar, en tu forma de resolver las cosas, en tu forma de que cuando viene un problema tú saber lo que decir y lo que hablar, diciendo ese es diferente, ese es una zarza encendida que arde pero no se consume. Yo vengo a ti, tu forma de hablar. Yo he tenido experiencia, hermanos míos, que me han hablado personas y me han convencido de la dulzura y de la paz de Dios que tienen. Porque los que tenemos a Dios, tenemos a Dios, tenemos que tener esas virtudes diferentes. Yo quiero recalcar en esto, y quiero acabar ya. Si eres hijo de Dios, tienes que ser diferente. Aquellos que no tienen a Dios, tienes que ser prudente. David no iba con un letrero en el pecho diciendo, hermano, Jehová está con él. No, él no hacía nada, pero la gente a lo lejos sabía que Jehová estaba con él. Un cristiano, que lo confundamos con uno que no tenga Dios, un cristiano que no tenga esas virtudes, prudencia, valor, guerrero, valiente, tiene que marcarse, pararse un parón y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? Yo tengo que destacar y ser diferente, porque hay que recordarte, hermanos, que usted vale tanto, es un hijo de Dios y representa una gran iglesia y representa una gran familia, y usted es luz en las tinieblas. Usted a veces piensa que no es nada. Usted puede, que un alma hoy esté condenada, a hablarle de Dios y darle la vida. Por eso en esta noche quiero recordarles y acabar. ¿Cómo le conocen a usted? Que le conozcan como un hijo de Él. Yo no digo que usted lo esté pasando mal, que a veces no puede levantar su cabeza, pero atención a esto, pero siempre alumbrando, siempre prudente en sus palabras, siempre valiente. Y aunque usted no quiera, llamará la atención como David, y como dijo aquel criado, es hermoso, es valiente, es prudente, y trajo la solución al rey David, a perdonar a Saúl. Así que en esta bendita noche, no quiero cansaros, sí que me gustaría que esta palabra usted no la pasara, que los cristianos somos diferentes y tenemos que dar la talla de lo que somos, y que usted en su familia, si hay tinieblas, usted tiene que ser luz. Amén. Que Dios os bendiga, y gracias por haberme llamado, a los jóvenes de la iglesia de Barón de Viver, y de haber contado conmigo. Que Dios os bendiga mucho.